Lo que acabáis de escuchar es una narración que he hecho yo, inspirándome en una leyenda. La leyenda del castillo de Nietzinka. Esa que cuenta que hay una dama blanca, un fantasma, una princesa de origen andino, que se pasea por los pasillos y por los patios en busca de su hijo, el pequeño Uncas, y en busca del tesoro que su esposo Andrés le había entregado en Venecia poco antes de ser asesinado. Andrés habría sido el heredero y protector del tesoro de los incas, debido a que toda su familia había sido asesinada en el Cuzco, muy lejos de Polonia, precisamente en América Latina, como represalia por la rebelión que había liderado su tío, el cacique Túpac Amaru II, en el año 1781, una rebelión por la libertad de los pueblos indígenas del Perú. O eso es lo que se suele contar. Pero esta leyenda es altamente cuestionable. No os la he contado porque sea verídica. De hecho, todo apunta a que sea una pura farsa, que se habría inventado en el siglo XX un político polaco, presidente del Parlamento de este país durante un tiempo, para, quién sabe, llamar la atención, para legitimarse a sí mismo, para vincularse con un líder del pasado. Estas historias siempre tienen muchas vertientes, pero hay un pozo de realidad en esta historia que nos tiene que hacer ver que a veces las leyendas, por muy inventadas que sean, por muy fantasiosas que suenen, pueden estar inspiradas en hechos reales. En este caso, quiero dedicar el programa de hoy a contaros una de esas historias reales, a hablaros sobre Túpac Amaru II, uno de los primeros hombres en enfrentarse al dominio español en el Virreinato del Perú a finales del siglo XVIII, unos 40 años antes de que comenzaran los grandes movimientos independentistas de América Latina. Y quiero contaros esta historia principalmente dedicándosela a una de nuestras oyentes que me pidió hace algún tiempo, hace un poquito, si podía contar alguna historia sobre el Perú. Y como también aprovecho que hubo otra oyente hace poco que me pidió que contase la historia de Simón Bolívar, pues he dicho, creo que para empezar a hablar de cómo fue el proceso de independencia de todos los países de América Latina, hay que comenzar por algún punto de origen. Y creo que la rebelión de Túpac Amaru II es de todas las primeras revoluciones que se produjeron, si no la más, pues una de las más famosas. Por eso os lo dedico a vosotras dos y también me comprometo así contaros la historia de Simón Bolívar bien contada, pero reconozco que es una historia que tiene muchísimos detalles y que requiere de un estudio profundo para poder contarla bien. De modo que espero que os gusten a todos y este programa va dedicado para Mari Carmen, la que me pidió más historias sobre el Perú, y Ana, la que me pidió empezar a hablar de personajes como Simón Bolívar. Espero que cuando os cuente más historias como esta, os gusten. Atrás quedaron el bosque invernal y sus sonidos naturales. Ocultos entre los árboles, pensó que podría haber algún tipo de duendecillos, de esos que ríen con los problemas humanos, aparentemente insignificantes y nada relacionados con ellos. El señor Adamic se volvió un segundo para atisbar los diminutos ojillos negros o las sombras tras las hojitas, para pedir que se alejaran con una mano en el corazón. Esa mañana se iba a derramar sangre y los daños colaterales eran innecesarios. La oscura y fantasmal dama se desvaneció en el aire. Donde había estado ella ya no había nada más que aire. Sin embargo, al hombre le bastó con alzar un poco la mirada para encontrarla, sentada al borde de una de las ventanas, observando con lágrimas en los ojos el interior de un cuarto. Era como si ahí dentro la aguardara toda su vida, una vida a la cual tenía miedo de acceder. Si quieres saber cómo continúa la historia, no te pierdas Las sombras de Praga, la nueva novela de Marta Cánigo Fernández con Ediciones Antonella, ya a la venta en digital y en físico,
en digital en Amazon Kindle y a través de la página web, y en físico a través de la página web en cualquier librería o encargándoselo a la autora a través de Instagram, @elmundodelaki. Tenéis toda la información necesaria en la descripción del programa. Y ahora sí, vamos a continuar. José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, nació en la ciudad de Surimana el 19 de marzo, día de San José, por curiosidad, de 1738, es decir, a mediados del siglo XVIII. El futuro líder de una de las rebeliones andinas contra los españoles nació en el seno de una familia noble de origen inca, que constituían los caciques, aunque tal vez sea más apropiado referirse a José Gabriel y a su padre, Miguel Condorcanqui, con el nombre de curacas, que venía a ser algo muy similar a los caciques. Lo que ocurre es que cacique se utiliza más a nivel general de lo que sería América Latina, mientras que curaca sería el término utilizado para referirse a los líderes indígenas de la zona andina en concreto. Aunque con todo, hay que señalar ciertas cosas sobre el origen de este personaje. Y es que sí, José Gabriel era de origen inca. De hecho, su padre era descendiente de Túpac Amaru I. Y si me preguntáis quién era ese tal Túpac Amaru I, los que no conozcáis la historia, pues os diré que fue el último inca, el último señor de Vilcabamba, una suerte de reino andino que se había originado literalmente 2 siglos antes del nacimiento de nuestro protagonista de hoy, en torno al año 1536, por parte de Manco Inca. Y me diréis, ¿quién era Manco Inca? Pues Manco Inca había sido hijo de uno de los últimos Xapa Inca o emperador del Imperio Incaico, pero, además de eso, había sido hermano de 2 personajes que sí que son más recordados por la historiografía española a nivel peninsular, es decir, a nivel de los que vivimos a este lado del charco. Se trataría de Huáscar, un poquito menos conocido, pero, desde luego, el último Xapa Inca o emperador incaico en ser coronado de forma totalmente legal, totalmente reconocida y sin la intervención de los españoles. Y el otro hermano de Manco Inca, sería Atahualpa, muchísimo más conocido por los españoles debido a las complicaciones que les hizo a la hora de conquistar el Perú. Recordemos que Atahualpa había sido ejecutado por Francisco Pizarro. Pero a diferencia de su hermano Huáscar, contra quien llevó a cabo una suerte de guerra civil o alzamiento, Atahualpa no está enteramente reconocido como gobernante, sino tal vez he visto que se le reconoce más como militar. Pues bien, el hermano de estos dos, como os decía, Manco Inca, fue el fundador del reino de Vilcamba, también conocido como Imperio Inca de Vilcamba. Este reino habría aguantado unas cuantas décadas el envite de los españoles, pero finalmente habría caído, y con él su último gobernante. Este personaje, de quien José Gabriel, nuestro protagonista de hoy, tomaría el nombre. Es decir, y a riesgo de repetirme, Túpac Amaru I. Túpac Amaru I falleció, fue ejecutado en el año 1572, y después de él, teóricamente, se habría acabado la resistencia fuerte contra los españoles. Pero sus descendientes habrían sido caciques, se habrían convertido en líderes indígenas de distintos grupos, distintas localidades de la zona del Perú. Y así llegaríamos hasta conocer a los padres de José Gabriel, es decir, Miguel Condorcanqui y Carmen Rosa Noguera Valenzuela, 2 personajes de la nobleza andina, de la nobleza de origen indígena, pero también personajes que se habían mezclado, sus antepasados se habían mezclado a lo largo del tiempo con personajes de origen criollo, de origen español, llegando a tener un linaje y un estatus bastante respetado. Porque a fin de cuentas eran líderes locales, pero también ricos comerciantes. En un principio, José Gabriel, el hijo pequeño de la familia, no estaba destinado a heredar todas las responsabilidades que tenía Miguel, pero
pero el destino quiso que cuando José Gabriel era muy pequeño, su hermano mayor falleciese, de forma que se quedó él solo en la línea de sucesión. Y, con el tiempo, llegaría a ser el curaca, el cacique, de 3 localidades del distrito de Tinta, cerca del Cuzco, la ciudad del Cuzco. Se trataría de las ciudades de Surimana, que es donde nació él, Pampamarca y Tungasuka, pero además también tendría que heredar una cantidad considerable de animales de tiro, animales de carga. En total se estima que alrededor de 350. Los animales, mulas, eran muy importantes en aquella época, especialmente en un lugar como es el Virreinato del Perú, porque ayudaban a transportar distintos tipos de mercancía entre la zona del Cuzco y el camino que llegaba, una ruta completa, hasta las minas de Potosí, minas de plata que a día de hoy están ubicadas en Bolivia y que constituían uno de los principales yacimientos mineros del por aquel entonces Imperio Español. De allí se extraían muchísimos metales todos los años y el prestigio, la cantidad de la explotación, esa envergadura, había llegado hasta el punto de que se había llegado a imponer una norma conocida como la mita, una de aquellas normas, aquellas leyes, aquellos impuestos que acabarían causando la ira de José Gabriel cuando fuese mayor. Por ahora le voy a llamar José Gabriel, pero no os preocupéis que en cuanto lleguemos a su edad adulta empiezo a llamarle Tupac Amaru, ¿vale? Pero volviendo al hilo, la mita consistía en una suerte de impuesto que obligaba a que distintas poblaciones de origen indígena tendrían que entregar a un grupo de personas para que fuesen a trabajar a las minas, pero también existía una mita similar a la de las minas, pero aplicada a una suerte de primitivas fábricas, primitivas industrias de tejido. Allí solían enviar a mujeres principalmente, pero también se basaban un poco en la misma idea de enviar a personas de origen indígena allí. Y es que el mundo en el que le tocó vivir a José Gabriel era muy complejo y además era un mundo en pleno cambio, pues el siglo XVIII en España había comenzado con un cambio de dinastía y con una guerra de sucesión. Es conocida esa guerra, según la cual, una vez muerto el rey Carlos II de la Casa de Habsburgo, terminaría heredando la corona un candidato francés, un príncipe llamado Felipe d'Anjou o Felipe V. Este hombre sería uno de los monarcas más longevos de la historia española, si no es el más longevo, desde luego, porque creo que fue el más longevo de todos. Y a su muerte habría una ligera crisis, porque cuando él muriese sería sucedido por su hijo Fernando VI. Pero Fernando VI moriría unos pocos años más tarde sin hijos, de forma que, otra vez, el sucesor del rey Fernando VI terminaría siendo su hermano, Carlos III, que en aquel momento, hasta aquel momento, había estado gobernando en Nápoles. Pero esa historia os la contaré un poquito más adelante. Quiero hacer un especial de Navidad sobre Carlos III por asuntos que no vienen ahora al caso. Lo que nos interesa saber es que cuando Carlos III sube al poder, estamos en el año 1759 y que durante el reinado de su padre, Felipe V, y su propio reinado, se habían comenzado a desarrollar una suerte de reformas conocidas como las reformas borbónicas a nivel político y administrativo. Estas reformas son fundamentales para entender bien la historia de José Gabriel, porque terminarían provocando ese estallido de ira y ese estallido, como dicen muchos, de libertad en favor de los indígenas andinos y en contra de las autoridades españolas personificadas en forma de los funcionarios y concretamente los corregidores. Esos personajes que conforme avanzaban las reformas en la corona y en la administración del imperio iban tomando cada vez más poder, hasta el punto de que algunos podían reclamar ciertos impuestos, podían organizar, repartir precios de las mercancías que se iban vendiendo y comprando, de forma que se organizara y se controlase el mercado. Podían imponer su voluntad hasta cierto punto y podían chocar con la autoridad de los caciques. Esto generaría mucho problema, como bien os digo. Pero por el momento quiero que os quedéis un poco con esa premisa y que conozcamos más de cerca la vida personal y concretamente la infancia, la educación de José Gabriel.
En un principio, durante sus primeros 12 años de vida, acompañó a su padre en los diversos viajes por las tierras que pertenecían a la familia, pues además de los 3 pueblos que ya os he mencionado en Tinta, la familia también tenía una suerte de haciendas y de tierras al sur de la zona del Perú. Y entre todas estas tierras tenían que ir supervisando los envíos de cargamentos, las transacciones comerciales. Eran gente que en aquel momento, junto con otros caciques de la zona, tenían los monopolios sobre ciertos productos, como eran los textiles, como era el aguardiente o como podían ser incluso el azúcar o las hojas de coca. Y hay una cosa que a mí me parece muy llamativa, y es que a día de hoy se conservan documentos de la época de la revuelta de Túpac Amaru II, de José Gabriel, y lo que se encuentra es que algunos de ellos están escritos en tela en vez de en papel. El motivo, bueno, está debatido, pero yo las teorías que he leído van en la línea de que el papel era un poco más caro, un poco más difícil de conseguir y que en su lugar la tela, unas telas que, como os digo, se comerciaban en aquella época abiertamente, habrían podido suponer una alternativa bastante correcta porque se mantenía con el tiempo, porque era de una calidad aceptable y porque tenía la firmeza suficiente como para aceptar la tinta. Pero aparte de esta educación mucho más práctica y mucho más enfocada en lo que sería su futuro como líder, José Gabriel también creció como un noble andino, un noble indígena y por tanto como una persona que tenía determinadas obligaciones a nivel social y a nivel de esa pertenencia que tenía a la élite del Virreinato del Perú, a la élite del Cuzco. Mucho más concretamente si nos paramos a pensar que él, junto con otras ramas de la familia, descendían de los últimos Xapa incas, aunque fuese por una vía lejana, desde luego. Por tanto, cuando tiene 12 años más o menos, se abandona esta educación más propia de sus padres, más a nivel práctico de conocer los negocios y las obligaciones de la familia, y también se abandona un poco la educación básica que había llevado hasta la fecha, con 2 párrocos, 2 sacerdotes católicos de confianza de la familia, el padre López de Sosa y el padre Rodríguez, y se le envía a la ciudad del Cuzco a estudiar en el colegio San Francisco de Borja, perteneciente a los jesuitas, que eran quienes lo manejaban, y también una escuela que estaba pensada de forma específica para la formación de los nobles andinos, de los nobles indígenas. En este colegio se formó en distintas ramas del saber, se convirtió en un hombre culto, instruido, un hombre de su época, del siglo XVIII. Se dice que siguiendo la tradición que llevaban los jesuitas desde hacía bastante tiempo, se educó en los principios que habían sido debatidos una y otra vez a nivel teológico, pero también a nivel moral y de leyes, que también es importante, por la muy debatida Escuela de Salamanca. Y digo muy debatida porque esta escuela, que teóricamente habría surgido en la península ibérica durante el siglo XVI, recordad que estamos en el siglo XVIII, es debatido si existió como tal o si no, porque sus autores, todos ellos teólogos, habrían escrito sobre distintos temas, sobre ramas del saber muy variadas y habrían discutido distintos temas, de entre los que, paradójicamente, y os lo cuento como curiosidad, destacarían, sobre todo, la disputa sobre los indígenas de América Latina y sobre el derecho y las leyes que tendrían que aplicarse para con estos, muchas veces en un tono más progresista del que podríamos llegar a imaginarnos. Pero si queréis saber más sobre esto, yo os lo cuento, o sea, vosotros me lo podéis dejar y yo lo hago. Y al margen de este tipo de educación con un enfoque de una manera o un enfoque de otro, también es cierto que José Gabriel aprendió a hablar con mucha fluidez 3 idiomas diferentes. Por una parte, su lengua materna, el quechua, por otra parte, el español, y por otra parte el latín, que era principalmente el idioma de la Iglesia y el idioma a nivel culto, digamos, de la época. Pero además, en esa época de su adolescencia, se comenzó a juntar con los círculos intelectuales, los círculos que más leían las novedades y lo que llegaba desde Europa, tanto en Cuzco como en una breve estancia que hizo ya de adulto en Lima. Se cuenta que allí entró en contacto tanto con párrocos como con funcionarios, hombres de la universidad, gente culta, que leían desde las escrituras
hasta los textos de Voltaire o los textos de Montesquieu, es decir, textos de personajes que en Europa podríamos llegar a considerar, se llegaron a considerar en el siglo de las luces, como revolucionarios y particulares hasta decir basta, especialmente si hablamos de Rousseau. Con todo esto, la imagen que podemos tener de José Gabriel es la de un hombre culto, inteligente, un hombre que pertenecía a la nobleza, a la élite indígena de la época, pero también un hombre que tenía costumbres mixtas. En los retratos y las imágenes que se muestran sobre él, aparece como un hombre de rasgos indígenas, pero que también utiliza ropas mezcladas, elementos que nos recuerdan a los españoles, pero también elementos que nos recuerdan a los incas. Un personaje que se había formado dentro de lo mejor de la época, tanto a nivel intelectual como a nivel práctico, y que había crecido desde niño para convertirse en curaca, para convertirse en el cacique, en el jefe de su gente. Un cargo que comenzó a ejercer de forma definitiva a partir del año 1756, es decir, cuando Miguel Condorcanqui, el padre de José Gabriel, falleció y cuando José Gabriel no tenía más de 18 años. Era un hombre muy joven. Ese mismo año, además, también se formalizó su matrimonio, es decir, se casó con la que sería una de sus mayores consejeras a lo largo de su vida, Micaela Bastidas Puyucawa, con quien llegaría a tener un total de 3 hijos, llamados Hipólito, Mariano y Fernando, los 3 de trágico destino, por desgracia, al igual que sus padres. Se fueron a vivir a la ciudad del Cuzco, donde se asentaron para dirigir desde allí su amplio patrimonio y todas las obligaciones que tenían que ejercer, pero también para mantenerse cerca de la élite, para mantenerse cerca de la sociedad a la que debían pertenecer. A fin de cuentas, un curaca no solamente debía ocuparse de su gente, sino que también era el intermediario entre la corona, es decir, entre la autoridad española y los indígenas. Era su representante, la persona en quien ellos podían confiar, quien estaba encargado de defender sus intereses ante la autoridad y ante la ley. Se cuenta que además José Gabriel tendría una amplia conciencia con el paso del tiempo sobre las dificultades que atravesaban tanto el virreinato como el imperio y como su propia gente, que es lo que más le tocaba a él de cerca. Aunque sus primeros años como curaca fueron años de bonanza, años de tranquilidad para él y para su familia, es cierto que ya había problemas, los impuestos eran cada vez más altos, se adivinaba una crisis que se acercaba y que las medidas de cambio de reforma en la administración por parte de los Borbones estaban haciendo que se tocasen muchas cosas que nunca se habían tocado y que la autoridad que a nivel local habían representado siempre los caciques tal vez pudiese llegar a cambiar o incluso a ser tocada o a intentar ser amenazada. Pero para comprender mejor eso, creo que es interesante seguir escuchando, porque la historia de José Gabriel, Túpac Amaru II, llegó mucho más allá. Solamente tú y yo somos culpables. Tú, por oprimir a mi pueblo, y yo, por tratar de liberarlo de semejante tiranía. Ambos merecemos la muerte. Se cuenta que Túpac Amaru II le dio estas palabras al visitador real cuando estaba preso en el convento de la Compañía de Jesús en el año 1781, poco antes de su ejecución. En el año 1776 le hacen una propuesta al rey Carlos III de España. Esa propuesta viene de parte de su secretario de Indias, un hombre llamado José de Gálvez y Gallardo. Este hombre le propondrá que se funde un nuevo virreinato, conocido como el Virreinato del Río de la Plata. Este virreinato se ubicará en la zona más al sur de América Latina y a grandes rasgos tendría territorios que pertenecerían a Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y algunos más. Es decir, un territorio grande. No estoy diciendo que
tomase todos esos países, sino que tenía territorios que pertenecían a esos países de la actualidad. Esta nueva reforma cambiaría las rutas comerciales, cambiaría los pasos que tradicionalmente se habían ido imponiendo durante los siglos anteriores, especialmente desde el siglo XVI. La más conocida y que yo diría que más que una ruta es un conjunto de rutas que unían a América Latina con Europa y con Asia antes de la gran globalización del siglo XX, mucho antes, sería la Ruta del Galeón de Manila. Tiene ese nombre, he visto yo varios artículos donde se la nombra así, pero realmente haría referencia, este nombre, a las naves que cruzaban los océanos. Aunque también he visto que había distintas rutas dentro del continente de América Latina que conectaban ciudades, conectaban puertos y llevaban distintas rutas. Pues mirad qué curioso. Encontré que una de esas rutas llegaba hasta el puerto de Callao, en el Perú, donde se llevaban productos de distinto origen, pero principalmente españoles. Había una fase que se conoció como el monopolio español de comercio con las Indias, pero que realmente era mucho más complejo que un único monopolio, porque ahí había comerciantes de todo el mundo a la hora de la verdad. Pero lo importante es que esta ruta, este puerto de Callao, terminaría siendo interesante para transportar mercancías desde distintos puntos del Perú hasta Potosí, donde estaban las minas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué os estoy contando esto? Pues porque José Gabriel, nuestro protagonista, era propietario de 350 mulas, aproximadamente. Es decir, era también un comerciante, una persona que comerciaba con productos andinos, pero que además transportaba mercancías a través de esta parte del continente. Por tanto, en el momento en el que se forma el virreinato del Río de la Plata, la situación geográfica del trabajo de este hombre va a verse afectada, porque al virreinato del Perú se le quita un trozo, un territorio que a día de hoy a grandes rasgos tiene buena parte de lo que es Bolivia. Se le conocía como Alto Perú o como las Charcas, y era una de las zonas que atravesaban las rutas que utilizaba José Gabriel con sus productos, con sus mulas y con sus trabajadores. Y no es baladí, porque la división administrativa de esta parte del Virreinato de Perú, entregándosela al nuevo Virreinato del Río de la Plata, se estima que pudo deberse a que el tamaño que tenía el Virreinato de Perú era demasiado grande y por tanto difícil de gobernar. Pero en general hay que reconocer que toda la reforma administrativa que llevaron a cabo los Borbones durante el siglo XVIII iba enfocada a mejorar la eficiencia productiva, la eficiencia en la recaudación de impuestos, porque las presiones fiscales seguían aumentando y eso también afectaba a los negocios de este hombre y a la forma de vida de las gentes que estaban a su cargo, a las gentes a las que él debía representar y también proteger. Por tanto, este tipo de cosas le afectaba, y más que siguieron afectándole con el paso del tiempo, pues en unos pocos años, en el año 1778, se emite una nueva orden, una nueva ley desde España que lo cambiaría todo para siempre. Se trataba de un reglamento de libre comercio, conocido por el nombre completo de Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España a Indias. Este nuevo elemento terminó por afectar otra vez, de nuevo, a los negocios y a la gente de José Gabriel, al cual ya creo que es buena idea ir conociendo como Túpac Amaru II, por lo cercana que nos queda su revuelta a estas alturas. El nuevo reglamento de libre comercio tuvo el problema de que terminó con el monopolio que los caciques y la gente de la zona andina tenían a la hora de comerciar con la ruta que llegaba hasta Potosí. Tenían cierto monopolio, cierta ventaja, porque con esta aprobación entran en juego nuevas ciudades, nuevos puertos, que ahora tendrían nueva capacidad, más libre, para competir en el mercado. Principalmente, el actor que más protagonismo va a cobrar en América Latina en este momento es Buenos Aires, pero también afectaría el hecho de que, de repente, comenzarían a entrar nuevas mercancías desde distintos lugares de Europa y
del mundo en general. A nivel económico, las consecuencias más a corto plazo de este tipo de medidas pueden llegar a afectar a aquellos que ostentaban un monopolio o que ostentaban una gran capacidad de venta, porque se encontrarían con que sus productos, los que ellos vendían, o incluso otros sustitutivos que cumplirían la misma función que los suyos, comenzarían a aparecer en cantidades muy grandes en el mismo mercado donde antes no estaban. En otras palabras, se llenaría el mercado andino y el mercado americano en general, de productos de todas partes del mundo, generando así una sobreoferta que presionaría los precios de distintos materiales, de distintas mercancías, a la baja, generando pérdidas muy grandes para todos los clanes, las familias, las aldeas y las regiones que se ocuparan de producirlos y de comerciarlos. Para colmo, viéndose todavía más presionados todos por los impuestos, que ya os he dicho, cada vez eran más altos. Estábamos en un contexto de guerra a nivel general y también se buscaba, ya os he dicho antes, ser más eficaces y más eficientes. Aparte del tema bélico, la Hacienda Real siempre necesitaba nuevos recursos. Por tanto, se incrementaron las presiones. Un año más tarde de este reglamento, en el año 1779, se impuso también una nueva alcabala, nuevos impuestos cada vez más altos, y se aumentó, aparte de eso, el tributo que pagaban los indígenas. Y ya como guinda, el corregidor de la zona de Tinta, donde residía y tenía buena parte de sus tierras Túpac Amaru, Antonio de Arriaga, se terminó convirtiendo en un auténtico dolor de muelas. Este hombre tenía potestad a nivel de justicia, pero además de tener cualidades que le daban capacidad para ejercer como juez, o no diría exactamente como juez, sino poner justicia o hacer de intermediario en distintos asuntos de la sociedad, también empezó a coger poder a la hora de repartir precios, la regulación de los precios y de incrementar o de recaudar según qué impuestos. Es sabido y hay bastante consenso en que este personaje era un ser al que no quería mucha gente por allí. Es decir, no se ganaba simpatías, era un funcionario corrupto, un funcionario que pues no era el ejemplo de integridad que debería haber sido realmente. Lo que está más discutido es si Túpac Amaru hizo o no negocios con él. Es una cosa que está debatida y en los historiadores veo que tienen sus debates sobre el tema. Lo que se sabe es que se comportó de forma no muy amable con el líder curaca y con su gente, llegando incluso a amenazar con matarlos a él y a su familia si no pagaba todo lo que debían. Pero Túpac Amaru, José Gabriel, tenía otros problemas, además de toda esta vorágine que quedaba fuera de su control. Y es que desde hacía unos años él había mantenido una disputa con la familia Betancourt por ver quién tenía el linaje más apropiado y los derechos más amplios para reclamar uno de los títulos nobiliarios más importantes de aquella época en el Perú. Se trataba del Marquesado de Oropesa de Santiago. La disputa llegó hasta los tribunales y se cuenta que José Gabriel se llegó a dejar mucho dinero para poder pagar a los abogados y que defendieran sus derechos ante la justicia. Parece ser que parte del proceso se llevó a cabo en la ciudad de Lima y, por desgracia, sin embargo, es en esta misma época cuando todos los problemas con el señor de Arriaga, con los impuestos, con las alcabalas, con la mita, con la pérdida de posición social que percibían muchos curacas como él, que estaban sufriendo, y las mermas económicas y los problemas que eso implicaba para las poblaciones andinas, cuando, para colmo, el tribunal termina decidiendo que el título de Marqués de Oropesa no le corresponde a José Gabriel, no le pertenece, sino que pertenecía a sus rivales. Parece ser que todo esto ya fue demasiado para él. Tantas humillaciones por parte de distintos personajes y de distintas leyes, muchas veces seguramente no le habrían buscado a él en concreto, pero no podía. Sencillamente
aquello se estaba saliendo de madre por todas partes y el mundo en el que Túpac Amaru, en el que José Gabriel se había criado, estaba cambiando de una forma que parecía ser cada vez más angustiosa, cada vez más opresiva. Se podía percibir cómo el estatus y el mundo en el que había vivido no iba a ser el mismo y el respeto que se tenía por los caciques, por los curacas y por los indígenas iba a cambiar. Y encima, por más que él escribió cartas, pidió ayuda, solicitó a las autoridades, al virrey, a su majestad, que por favor bajasen las presiones que se estaban poniendo hacia los indígenas, hacia sus poblaciones. Las presiones fiscales y el comportamiento de los funcionarios estaban afectando mucho. Y es curioso porque José Gabriel en esta época, a pesar de todo lo que había pasado, cuando por fin estalló la rebelión, él seguía siendo leal al rey, seguía siendo leal a España todavía y pidió que sencillamente, porque es lo que en un principio pedía, se acabara con todas estas corruptelas de los funcionarios. Es por eso que a principios de noviembre del año 1780 todo cambió. Se cuenta la leyenda, que una noche estaba cenando en casa de un párroco amigo suyo en compañía de Arriaga, el señor corregidor que tantas molestias estaba dando. Parece ser que la cena transcurrió en tranquilidad y no fue hasta que este hombre se marchó cuando saltó la verdad de lo que estaba ocurriendo, lo que se estaba fraguando. Túpac Amaru II, en compañía de su esposa Micaela y en compañía de los suyos, otros aliados que tenían, secuestraron a este hombre y lo juzgaron y le presionaron. Le hicieron firmar distintas órdenes para que les entregara, teóricamente, el dinero que había estado robando a las poblaciones andinas. En total, una cantidad cercana a 22.000 pesos que hizo las veces de financiación para lo que se estaba fraguando. Armas, oro, plata, ropas, todo. Todo sirvió para que comenzasen a armar lo que se iba a crear. A los pocos días, Arriaga es ejecutado en la plaza de Tungasuca, uno de los pueblos que pertenecían a Túpac Amaru. Y fue en ese momento cuando, dirigiéndose a su pueblo, hablándoles en quechua, el idioma que ellos entendían porque lo habían aprendido de sus padres y de sus madres, declarando lealtad al rey, pero también declarando el fin de los abusos, el fin del mal gobierno, pidió y exigió el fin de los tributos abusivos. Se cuenta que también, tiempo más tarde, llegó a promulgar la abolición de la esclavitud de los negros. Llegó a defender a un montón de causas, el fin de la odiosa mita, aquella que obligaba a la gente a trabajar en las minas cada X tiempo. La ejecución de Arriaga llegó hasta el punto simbólico de que fue uno de sus esclavos, negro, quien, convencido por Túpac Amaru y por los suyos, terminó dándole el golpe de gracia, terminó estirando de la soga que acabaría con él. La rebelión pronto se extendió a otras zonas. En un principio, la figura del nuevo jefe, del nuevo líder, generaba simpatía entre los clérigos, entre algunos criollos, entre algunos españoles y sobre todo entre los indígenas. Muchos se sumaron en un inicio a la causa, pero con el tiempo, con el paso de los meses, comenzó a resquebrajarse aquel apoyo. Había una institución en el Virreinato del Perú, el Consejo de los 24 nobles electores incas del Cusco. Eran 2 miembros de cada una de las 12 grandes familias nobles incas que había en la época, los cuales se reunían cada X tiempo para elegir a una figura que los representase a todos, el alférez real de los incas, una figura importante, pues ese consejo estuvo dividido. Túpac Amaru terminó enfrentándose a algunos de sus miembros. Algunos no se fiaban de él porque veían en su forma de actuar, en la rebelión que había emprendido, una forma de barbarie, una forma de revuelta sin sentido. Pero otros, en cambio, veían en él a alguien valiente, que luchaba por defender a los suyos, por defender el mundo que había conocido y defender a la gente que le importaba. Ya os digo que su esposa Micaela siempre estuvo con él, hasta el final estuvo con él.
En cierta ocasión intentaron tomar Cuzco, la ciudad, pero no lo consiguieron y terminaron regresando a Tinta, al lugar de operaciones, al centro de operaciones de esta revuelta. Eso ya fue en el año 1781. Intentaron negociar la rendición de la ciudad. Intentaron, por distintas formas, seguir extendiéndose a zonas del Alto Perú, a muchos lugares, pero la revuelta no llegó a tanto. Por desgracia, la corona se enteró de lo que estaba ocurriendo. El virrey empezó a reunir tropas, empezaron a enviar a gente, un ejército que respondiese y que se enfrentara a aquella rebelión. Y fueron más. No pudieron contenerlos. Túpac Amaru terminó renegando de la corona española, terminó renegando del rey y del imperio al que siempre había servido, como un buen cacique, como un buen curaca, como un buen líder indígena. Se sintió traicionado por aquellos con los que siempre había vivido. Habría pensado seguramente de joven que era uno de ellos, y sin embargo, ahora, en los últimos tiempos, con todas las medidas, con todos los abusos de los funcionarios, y encima con todos los desplantes, al haberse negado a escuchar sus réplicas en contra de las normas de los impuestos, se sentía traicionado seguramente, al igual que muchos otros seguirían sintiéndose con el paso de los años. Pero por desgracia, a Túpac Amaru, finalmente, también terminaron traicionándole algunos de los suyos, concretamente dos criollos, Francisco Santa Cruz y Ventura Landaeta. Ambos le terminaron traicionando y lo entregaron. Finalmente Túpac Amaru, junto con su esposa y sus hijos, es capturado en Langui el 6 de abril de 1781, y todos, su familia incluida, son enviados al Cuzco. Allí, concretamente a Túpac Amaru, se le retiene en el convento que pertenecía a la Compañía de Jesús y se le interroga y se le tortura, e incluso el visitador de la corona, aquel, uno de los que habían subido las alcabalas y los impuestos y que habían hecho más complicada la vida de las gentes andinas, el visitador José Antonio de Areche se presenta ante él y le exige nombres, le exige que le diga sus planes, que le diga por qué renegó de la corona y de todo lo que eran. Cuentan que este hombre sencillamente dijo que los dos eran traidores, el visitador por oprimir al pueblo y él por tratar de liberarlo. Como podemos suponer, el juicio no salió en su favor, y tanto él como su esposa Micaela y su hijo Hipólito fueron condenados a muerte de forma pública, en la plaza del Cuzco. Cuentan que a su hijo Hipólito lo ahorcaron, delante de sus padres. Cuentan que a Micaela le cortaron la lengua y la condenaron a garrote vil, una forma de ejecución muy típica de los españoles, pero que como su cuello era tan fino, finalmente para poder acabar con ella tuvieron que darle patadas. Y para el final le llegó el turno al revolucionario. Túpac Amaru, José Gabriel, fue condenado a morir por desmembramiento. Ataron sus piernas y sus brazos a 4 caballos y estos corrieron en sentido contrario, estirándole y estirándole, hasta que consiguiesen acabar con él. Pero este cuerpo, este hombre, parece ser que no murió sin presentar batalla, y fue un hueso duro de roer, dejando a todo el mundo impresionado. Esto sucedió el 18 de mayo de 1781, y la plaza del Cuzco, donde ocurrió, fue la plaza de armas. Con lo que no contaron los españoles es con que la muerte del líder no acabaría con la revuelta, no acabaría con los gritos de protesta. Estos, ahora, pasarían a ser liderados por un pariente de Túpac Amaru, Diego Cristóbal Túpac Amaru. Este tomó el relevo y este continuó con las protestas, pero no sería hasta 40 años más tarde, cuando de verdad comenzarían las grandes olas de independentismo de los países de América Latina. Por tanto, ¿se puede considerar a Túpac Amaru un héroe? ¿Se le puede considerar simplemente un hombre que se rebeló contra un destino que él no se había buscado? A mí, si me lo permitís, desde luego puedo señalar que hay que ser valiente para enfrentarte a un imperio. También puedo señalar que a veces todos, por muy nobles que seamos, por gente
con estudios, gente privilegiada, gente con facilidades que hayamos podido tener, todos podemos llegar a sentirnos traicionados por un mundo que parece echarnos hacia abajo. Y es que en la vida de este hombre es cierto que parece que hubo un punto de quiebre en la década de 1770 y que a partir de ahí todo fue cayendo, todo se vino abajo, su forma de vida, su familia, su entorno, su gente, todo comenzó a ir mal. Y muchas veces ni siquiera fue porque le buscasen a él. Hay debates sobre qué le llevó a actuar como actuó, por qué se rebeló, por qué defendió a los indígenas, por qué se enfrentó a los abusos. Hay quien dice que sencillamente era un hombre privilegiado que se sintió amenazado por los nuevos tiempos, pero hay otros que lo ven como un auténtico héroe, un hombre que se enfrentó a los más poderosos para defender a los más débiles que no podían defenderse. Sea como sea, a mí me parece un personaje digno de respeto y un hombre que demostró ser capaz de prender una mecha que jamás llegaría a apagarse, sea por el motivo que sea. Y creo que con esto podemos dar por finalizado el programa de hoy, pero antes quiero volver sobre la leyenda que os he contado al principio, la leyenda de Umina, la dama blanca del castillo de Nitschika, que afirman las leyendas que nos llegan desde los años 40 del siglo XX. Era la esposa de uno de los sobrinos de Túpac Amaru, probablemente de Andrés, el hijo de su tía Antonia, la hermana de su padre Miguel. Es una leyenda que, bueno, es muy fantasiosa. No hay pruebas, no hay relatos, no hay nada que apunte realmente a que esa historia pueda ser cierta, a que realmente esa mujer, Umina, y el sobrino de este revolucionario tuviesen un hijo que tras la rebelión escapara con sus padres a Europa y se escondiera en Polonia, donde crecería y se educaría como un noble polaco más. Tampoco es probable que la Inquisición enviase a hombres para asesinar al niño y a la mujer. Es difícil sostener esa teoría, pues realmente la Inquisición española quedó abolida en el siglo XIX. En el año 1834, para ser exactos. Todavía le quedaría más o menos medio siglo de existencia, pero ya no era tan poderosa como lo podría haber sido en tiempos pasados. Digamos que la Inquisición, al igual que todas las instituciones que terminan desapareciendo, atraviesan un largo periodo de decadencia, de caída. Es complicado pensar que llegase a importarles tanto a los políticos de la época, sobre todo a los que vivían en la península, un pariente lejano de un revolucionario que había sido asesinado públicamente con toda su familia, sobre todo teniendo en cuenta que otros parientes de este mismo hombre ya se estaban haciendo cargo de las rebeliones allí. Lo que parece ser, que sí que tiene un pozo de realidad, es que el padre de la señora Umina, Sebastián Berensky, el dueño del castillo de Nitschika, parece ser que, cabe la posibilidad de que sí fuese un hombre real y que sí fuese un hombre que, en un arrebato de aventurero, viajó al Perú durante una temporada. Lo demás no es más que leyenda, historia y una de esas historias que se cuentan a los turistas que van a visitar el gran castillo de Nitschika, pero creo que sí que puede ser utilizado como ejemplo de qué forma la sombra, la estela de un hombre tan importante, de un hombre tan mítico para un país como es el Perú, puede llegar a trasladarse y a viajar continentes, llegando a presentarse nombres que no esperaríamos en lugares que no esperaríamos. Y así es como se ha montado toda una leyenda, que yo ya os digo, no sé si es cierta o no lo es, pero me inclino a pensar que no lo es, diciendo que hay parientes lejanos, descendientes de Túpac Amaru, viviendo en Polonia, ni más ni menos que en la otra punta de Europa, muy alejada de España, muy alejada del país al que este hombre del que os he hablado hoy, fue fiel hasta que ya no pudo seguir siéndolo. Y con esto creo que podemos dar por finalizado el programa de hoy. Para mí ha sido un verdadero placer acompañaros. Espero que no os haya decepcionado, espero que os guste. Yo siempre hago los programas tratando de mostrar el máximo respeto por todas las personas que aparecen en ellos y nada, queriendo transmitir sencillamente lo que creo que es
honorable y que es la visión que después de haber leído y después de haber investigado un poco podría haber tenido esa persona. Y bueno, como siempre, si queréis pedirme programas, si queréis recomendarme cosas, yo os prometo que poco a poco voy sacando lo que me pedís. Me tenéis en Instagram como @elmundodelaki, tenéis toda la información abajo y nada, pues si os parece bien, nos vemos la semana que viene.